El sistema de gestión de seguridad se levantó basados en la norma de 55.1 de 2018. También hay varias cosas es una empresa, una manufactura de automotriz con sedes en distintas ciudades como Bogotá y Medellín. Más o menos como posible en una planta activa de personal de 120 trabajadores en estos procesos. Y eso, pues obviamente, por la naturaleza de sus funciones, tenemos dentro de las plantas riesgos físicos, químicos, ergonómicos, entre otros. La situación actual de la seguridad en el trabajo de la compañía es que, así como no contamos con un sistema de gestión, a pesar de que pues, los procesos se llevan de una manera adecuada, eh, no hay movimientos claros y pues claramente se está incumpliendo con la normativa vigente en el país con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, por lo cual es urgente empezar a trabajar en la implementación del sistema de gestión de la mejora continua. Eh, Básicamente lo que estamos, o sea, no se pretende como pretendemos abarcar pues, estas necesidades basadas en el ciclo de la actividad, pues claramente es una estrategia buena para poder identificar nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y poder, digamos que, iniciar eh, de manera clara cómo podemos abarcar dentro de este proceso. Es importante que las pues, de la mesa directiva, ya que el compromiso con la dirección es clave para poder implementar el sistema de gestión, debido a que es importante la generación de los recursos económicos y la disposición de tiempo para poder hacer la implementación de manera adecuada y que tiene sentido para todos los colaboradores. Por ende, es importante, basado en el liderazgo y la participación activa de la mesa directiva, buscamos que sea una participación activa con con todos los colaboradores, donde que desde la dirección esté el compromiso y ellos sientan ese compromiso también para poder cumplir con toda la normatividad y todos los procesos que conlleva. Dentro de los ciclos de las que tenemos una matriz de, de eliminación de riesgos con el fin de identificar en cada uno de los procesos los factores de riesgo que pueden afectar a la compañía y por obvias razones afectar a la persona y de pronto de manera indirecta o directa afectar a la producción de la misma compañía. De esta forma, pues, tenemos una matriz identificando los peligros, los riesgos, las formas de mitigarlos. Eh, Buscamos es que la compañía y el personal directo siempre esté enfocado en la mejora continua, mejorando todos los procesos, mejorando la forma como se trata y obviamente buscando estrategias para que siempre sea en mejora de la seguridad y el compromiso de las partes. ¿Cómo vamos a hacer? Pues inicialmente las empresas deben hacer el diagnóstico, implementar las matrices y hacer las matrices para PH
capacitaciones, protocolos y procedimientos generales de cada uno de los procesos. Y ahí ya pasaríamos a la implementación, que es la donde todo el personal debe participar activamente. Y también en este proceso de implementación tenemos que identificar o crear los controles técnicos administrativos para que se puedan identificar las mejoras de poder, digamos, que ya la trazabilidad de la mejora continua. Ya teniendo todos los controles, entramos en el tema de monitoreo, donde debemos establecer unos indicadores claros para evaluar el desempeño de toda la compañía y del sistema de gestión de seguridad y seguridad de trabajo para sí mismo, saber la efectividad del mismo. En cuanto a la revisión, ahí es un compromiso directo de la dirección, donde ellos también basados en la trazabilidad que se hizo en el monitoreo, puedan tomar sus decisiones para mejorar procesos y pues obviamente siempre buscamos que la mejora continua, que es el siguiente paso, que es mejorar. Esto es con dos objetivos buscamos fomentar una cultura de mejora continua para generar un ambiente laboral idóneo y unos procesos efectivos. ¿Qué ganamos por esto? Por esta implementación. Primero, protección, que es proteger la integridad de los trabajadores y de los activos. Obviamente, los trabajadores es una parte más importante de la compañía. En cuanto al ambiente, ya pasamos en procesos ya claramente definidos, también eso contribuye de manera directa a un ambiente laboral, digamos, como más motivador y más cordial, porque cada uno conoce sus funciones, sus alcances y sabe cómo hacer y cómo actuar en cada uno de sus modos de dirigirse. También encontramos la reducción, ya que se espera una reducción significativa en costos de producción, accidentes de trabajo y ausentismo laboral, ya que pues buscamos mejoras. En cuanto a mejora la reputación de la compañía puede verse mejorada, ya que todos los procesos contribuyen a que las entregas y todo sean mejores en tiempos. Por ende, pues también que generemos un reconocimiento a nivel de la industria. Y cultura, consolidamos todos los colaboradores una cultura preventiva que fomente la productividad sostenible y todas las áreas de la empresa. ¿Qué elementos nos podemos encontrar? ¿Qué desafíos nos podemos encontrar durante la implementación del sistema de gestión? Uno, la resistencia al cambio. Pues como ya hemos hablado del tema de que los procesos no están documentados, ni tampoco hay movimientos claros, las personas están acostumbradas a llevar su trabajo de cierta manera, entonces la resistencia al cambio puede ser como un reto más grande, porque es cambiar la cultura de pensamiento de los colaboradores. La asignación adecuada de recursos también es importante y es un reto definitivo porque también en la asignación de esos recursos inicialmente en el proceso puede verse, digamos, que elevada, pero a largo plazo esos costos van a ir reduciendo ya que eso lo mantengamos y no nuevamente. Otro reto es la transformación de la cultura hacia la prevención. Los, como mencionamos anteriormente, los trabajadores están acostumbrados a llevar su trabajo de cierta manera. La gestión de los contratistas y temporales. Es importante que esto también nos puede contribuir a filtrar un poco los contratistas, ya que al exigir de nosotros también el cumplimiento de la normatividad colombiana, nos ayuda también a filtrar que tengamos contratistas que trabajen de manera coordinada y se hayan implementado. Comunicación efectiva y alineamiento. Eso obviamente no es resistencia al cambio. Tenemos que ser activos y capacitar y completamente trabajar a los trabajadores
2018 es